Bueno, pues bienvenidos a la previa de Indie Talks. Tenemos aquí a Alfonso, que ha estado echando... Exactamente. Ha estado con la entrevista de Furlan Marri, una marca de la que hemos comentado bastante por el podcast y además últimamente está dando mucho que hablar y has tenido ahí la oportunidad de sacar información buena ahí con sacacorchos ahí, pim, pim, pim. Sí. Bueno, es una marca que, como tú dices, joder, ha nacido prácticamente, durante el COVID, porque nació en el 2021. No, perdón, en el 2021. Y desde entonces ha habido mucho ruido en Alrededor. redes, han recibido críticas, comentarios buenísimos, todos los influencers, blogs, páginas web han sacado artículos sobre sus creaciones. El primer modelo recibió el premio en uno de a los 6 meses de haber sacado la marca, recibió el primer gran premio de relojería de Ginebra. Pues bueno, hemos tenido la oportunidad de hablar con uno de los dos fundadores de la marca. Por un lado está Andrea Furlan y por el otro lado está Hamad Al-Marri. Hemos entrevistado a Andrea Furlan, que os va a sorprender probablemente a todos porque tiene familia en España. Anda, mira, esto no lo conocía. Tiene familia, tiene una parte de su familia que viene del sur de España y se fueron a Barcelona. Y luego también tiene por otro lado, aunque él es suizo de origen, tiene también familia italiana. Yo pensé que era italiano, ¿no? Pero es suizo. Es suizo, ¿no? Bueno, pues hemos, como siempre, intentado que Andrea se presente para conocer un poco de su historia. Él estudió en la escuela, en el ECAL, en la Escuela Cantonal de Arte de Lausanne. Él siempre le había gustado el tema del arte, del diseño. Su padre le enseñó pues a diseñar a lápiz. Y bueno, tras los estudios que hizo, pues estuvo haciendo un internship de estos, unas prácticas en Hublot, en la época de Jean-Claude Vivet, que según dice él, pues fue una de las personas que le ayudó bastante, y Marine Lemonnier también, que están muy relacionados con el sector relojero. Y luego desde ahí también hizo, creo, algunas prácticas en Chopard, en una empresa que aquí prácticamente no la conoce, pero es una marca de relojería que sobre todo en Asia, que se llama Sarkar. Fíjate, sí. Y de ahí pasó a trabajar con Dominique Renault. Dominique Renault, ya sabéis que la marca Renault Papy, que tiene una participación Audemars Piguet, Giulio Papy sigue con la marca de Renault Papy dentro de la propia Audemars Piguet, pero Dominique Renault se separó y creó hace unos años su propia marca, y justo cuando estaba sacando, que fue un modelo que todavía yo creo que si buscáis en las redes podéis encontrar ese modelo, ese primer reloj que presentó Dominique Renault y que coincidió que fue cuando estaba Andrea Furlan trabajando con él. Es un modelo muy raro, con un calibre muy complicado, y sí que Andrea lo que me contó era que le sirvió para ganar muchísima experiencia en relojería, en el diseño relojero. Ahora Dominique Renault se ha unido a Julien Tixier y tienen una marca que se llama Renault Tixier, que también recomiendo que la sigáis en las redes. A mí la esfera no me atrae mucho especialmente, pero el calibre por detrás es bestial. Dominique Renault es uno de los grandes genios de la relojería. Y bueno, le he preguntado qué le hizo fundar su propia marca. Él, pues eso, con su historia, con sus estudios, con lo que le gustaba el diseño, pues siempre había querido tener una marca de relojería. Y entonces, en el 2021, coincide en Ginebra con Hamad Al-Marri, que es un gran coleccionista, y deciden crear su propia marca. Ahí también le pregunté un poco cuáles eran las funciones que ellos dos tenían dentro de la marca. Claro. No, tampoco os vamos a contar toda la historia, porque si no lo que conviene, porque además es un tío muy, muy agradable y muy cercano. Pues Andrea se ha dedicado más desde Ginebra a llevar todo lo que es el mercado europeo-americano, y Hamad Al-Marri lleva todo lo que es
Oriente Medio, países del Golfo y Asia. Bueno, a lo largo de la entrevista también estuvimos hablando un poco de cuáles eran sus mercados Eso te principales. iba a preguntar, porque con todo el crecimiento que han tenido, es decir, y que todo el mundo hablando de ellos, ¿cuáles son precisamente los mercados en los que más impacto han tenido? Pues mira, de todas las entrevistas que llevamos haciendo en estos últimos Sí, meses, me estoy dando cuenta que Europa se está convirtiendo en un mercado insignificante para la mayoría de las marcas de relojería sí, independiente. secundario totalmente. Totalmente. Sus principales mercados, Estados Unidos, Ujú. para los relojes con calibres mecánicos, no de cuarzo, porque al Sí, principio, tienen. acuérdate, tienen una colección que es con un meca quartz. Ujú. Y en países del Golfo, es cierto que la presencia y los conocidos que pueda tener Hamad Al-Marri allí Ayudan. ayudan mucho. Y Asia. Y Asia. Oye, pues Es más, ahora a lo largo de estos, pues prácticamente no llevan ni 3 años, tienen una tienda en Ginebra y luego están planteándose ahora abrir una en Japón bueno, o sea, en estos eso próximos años. engancha un montón con varias preguntas que te quería hacer sobre este, Ajá. porque tienen esta primera boutique, esta otra segunda que quieren abrir, por lo que he entendido, Ujú. y planean seguir Sí. con ese tipo de crecimiento o en principio prefieren otros distribuidores. Yo creo que, por lo que él nos cuenta en la entrevista, que como digo es bastante interesante, a ellos al principio vender online Ujú. les ha permitido conocer mucho a ese cliente final, quién compraba sus relojes, qué relojes se vendían más, qué colores se vendían mejor. Entonces yo creo que por ahora para ellos ese crecimiento no es tan importante y yo creo que tampoco les aportaría mucho cuando venden mucho online. Claro, Y lo que él dice, yo ahora mismo soy capaz de conocer, es más, cuando ellos presentan la marca, Furlan Marry, ellos lo primero que hacen, y como muchos proyectos, y seguro que muchos de vosotros estáis ahí metidos, es irse a Kickstarter. claro, que es Pero, la plataforma que te ayuda completamente. claro, ellos hacen 10 prototipos y empiezan a presentárselo a coleccionistas, a medios de comunicación. Es más, nos cuenta que tuvieron problemas para que algunos se los devolvieran porque la gente se los quería quedar. Pero también cuenta el lado oscuro de Kickstarter. Kickstarter es una plataforma que funciona muy bien y yo creo que algún día podríamos hablar de cómo funciona Kickstarter y esas cosas, pero dentro de la parte de comunicación Kickstarter no te apoya en Nada, nada. no, no, no. O sea, tú tienes que hacer, él lo cuenta, él nos cuenta cómo hicieron el trabajo previo para que una vez se lanzaba la campaña en Kickstarter tuvieran el éxito que tuvieron. Claro, es que si te pones a hacerlo a la vez, es imposible porque No, no. Yo conozco proyectos vamos, muchos proyectos que no han salido. no. Probablemente también es cierto que ese conocimiento de Hamad Al-Marri, de coleccionistas, medios de comunicación, le ayudó bastante a la hora de lanzar la marca. Porque sí que normalmente cuando una marca desconocida sale en Kickstarter, no tienes a los principales medios de comunicación escribiendo sobre ti, no tienes a todos los influencers, blogueros, Hablando. hablando de tu marca. Nadie habla de ti. Efectivamente. Nadie habla de ti. O sea, iros a cualquier, ahora mismo te metes en Kickstarter y miras, metes relojes, watches, todas las que te salen, no los encontrarás en ningún medio de No. comunicación. O haces esta previa o tienes que esperar que sea un éxito para que luego empiecen a comentar alguna cosita. Entonces, Andrea dice que empezaron el proyecto con 0 presupuesto de comunicación, pero pero a mí me hace dudarlo un poco porque al final ellos han salido en todos los grandes medios, en Revolution, en Hodinkin, a Blog to Watch, en sí, todos, o sea, es decir, desde el minuto 1. sí, han tenido, aunque sea cero que comenten, han tenido y han sabido moverse muy bien y no sé si han tirado de muchos contactos, pero muchísimo, 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 porque si no es imposible, con cero. Y luego otra cosa, que a los 6 meses de haber presentado la marca con un modelo, con un calibre meca quartz, tío, te den un premio, los grandes premios de relojería de Ginebra. Sí, por eso te Es que digo, eso no pasa en la vida y yo creo que será muy difícil que vuelva a es pasar. muy complicado. Yo igual. Considero que eso
Tendremos que esperar muchísimo para ver un movimiento Furlan Marri 2, entre comillas, llamémoslo así, y que a los meses, o sea, es decir, te den un premio y estés nominado el siguiente año, porque... Es que esto es casi como que, yo qué sé, haciendo un símil con el fútbol, un equipo recién creado que está en tercera división. Justo, doble firma Club de Fútbol. Con los precios a los que ellos ofrecían su reloj, estaban en tercera división, Sí. Gana la Champions. Es que es tal cual. Y al año siguiente estás en finales. Exactamente. Y estás ya jugando con el Madrid, el Barça, el Milan, el Manchester City y el Bayern Múnich. Porque ahora ya está con... Sí que es cierto que él lo que ha repetido muchas veces en la entrevista es que ellos quieren ofrecer calidad de alta relojería, que también es difícil, a precios competitivos. Y ahí le veo... Es muy bonito decirlo y es muy difícil hacerlo. Muy complicado y más, o sea, es decir, si ese es el objetivo, toda la controversia que tuvieron al principio con el tema de que eran relojes de AliExpress cambiados, no sé cómo encaja eso con el storytelling. Y al fin, pero... sí que es cierto que ellos al final, y lo reconoce Andrea, es que se basan mucho en diseños de relojes clásicos de los años 40, 50, 60, Pateks, porque al final el primer Furlan Marri que presentaron, el Mecha Quartz, es un Patek. Es una fusilada. Con un calibre Mecha Quartz. Y eso fue una de las principales cosas cuando se les empezó a dar tanta bola en tanto medio de comunicación, se les criticó. Efectivamente. Este también tiene esa influencia de... Exactamente. Este ya lleva un calibre, me parece que es la UPG. Sí, efectivamente. Porque este ya es de la parte mecánica, pero los Mecha Quartz es un calibre Mecha Quartz. Punto. No hay mucho más. Y hombre, a mí también me sorprende que los grandes premios de relojería de Ginebra premien a un reloj, por muy bonito que sea. Pero... Claro. Que no es un reloj rompedor. No, claro, eso es lo que te iba a decir. Muy bonito, pero... Bonito por lo que es, porque ya se ha basado en otro que ya era bonito antes. Entonces, bueno. Exactamente. Más cositas. Entonces, bueno, luego estuvimos hablando un poco de eso, de las diferentes colecciones. Ya hemos hablado un poco de la Mecha Quartz. Luego llegó la mecánica con un modelo que a mí me gusta mucho, que presentaron no hace mucho, que es el disco volante. El disco volante está por aquí arriba. Este a mí me parece un diseño muy bonito. Está basado en los discos volantes de los años 30. Que son relojes muy chulos. Que también son relojes muy chulos, muy pequeñitos. Este ha crecido en tamaño. El diseño es muy bonito. Le han dado esos toques con Superluminova para hacerlo más moderno y esas cosas. El reloj es muy bonito. Y ahí, pues eso, con el calibre, la UPR. Y luego el siguiente paso son los technicals. Y aquí sí que creo que han sido capaces de dar un salto de calidad considerable. Si te vas, me parece que arriba en la página web, a ver, te vienen ahí en el menú, le das a colecciones y abajo te sale la técnica. Ahí está. Bueno, este reloj, este fue el que se hizo para Only Watch 2024, que alcanzó 130.000 francos suizos en la subasta. Este es pieza única, pero existe dentro de la colección normal. Aquí sí que es cierto que han hecho un calibre con la ayuda de Julien Tixier y de Dominique Renaud. Es un calendario perpetuo secular con una base en la que han ido añadiendo, es el calendario perpetuo secular más sencillo del mercado, con menos componentes. Entonces, han sido capaces de desarrollar una base del reloj sobre la que han ido poniendo capas y esas capas se pueden ir quitando. Entonces, el calendario perpetuo secular es aquel que tiene en cuenta que el año 2100, 2200, 2300 creo que es, lo diferencia porque no es bisiesto. Entonces, todos los calendarios perpetuos que no son seculares tienen que hacer una corrección. Claro. En este no hace falta. Pero en este, si tú le quitas la primera capa, el calendario perpetuo secular se te convierte en un calendario perpetuo. Si tú le quitas esa segunda capa, se te convierte en un calendario anual. O sea que es un sistema muy curioso, muy bien desarrollado. Y luego, la producción normal, que van a empezar a hacerla, yo creo que ya la van a empezar a comercializar, está en torno a los 10.000 francos suizos.
masiva, que al final se te pone en 12.000. ¿Sí? Aquí hay uno justo, aquí pone el secular perpetuo Sí, era el precio de salida, de, porque este es el de Only del Watch, Only Watch. eran 30.000 Y llegó a y los, se fue a 130.000. pues poca broma, la verdad. O sea, el Frederic Constant, yo creo que ahora mismo el calendario perpetuo más barato del mercado de marcas tradicionales es el Frederic Constant, Sí, que está en unos, me parece que son 12.000-13.000 euros. Este va a estar en ese rango de precio por más o menos el mismo precio y es un secular. sí. Es un secular que si lo estamos comparando, evidentemente las terminaciones probablemente no sean las mismas, sobre todo el secular que ha presentado IWC en Watches and Wonders este año, me parece que el precio son 130.000 francos suizos. La diferencia es enorme. La diferencia es significativa, o sea, estás consiguiendo algo más que un calendario perpetuo, que ya es una de las grandes complicaciones y que yo siempre digo que es la complicación más Más útil, útil, sí. junto con el cronógrafo. Entonces, bueno, también estuvimos hablando un poco, pues eso, de la capacidad de producción que tenían. Ellos en estos prácticamente 3 años han sido capaces de fabricar 26.000 relojes 26.000 en 3 años. en 3 años. ¿Sabes cuánto pretende fabricar Fabre Leuva en 10 años? Entre 80 y 100.000. ¿Cuánto? Entre 80 y 100. Se los comen. Pero vamos. Ujú, Sí, sí. ujú. Luego, pues bueno, le hicimos preguntas más así, más curiosas, como cuál fue su primer reloj de pequeño, que bueno, os va a parecer curioso el reloj. Es un reloj que yo ya soy más mayor, pero probablemente de los jóvenes que nos estéis escuchando habréis tenido ese reloj. Luego, ¿cuál es su reloj favorito? Me parece una cosa muy curiosa. Estuvimos hablando de quiénes eran los compradores principalmente de sus relojes. Y es mucha gente por debajo de 35 Mira, años. muy interesante. Pero eso te puede dar un empuje enorme. Gente joven que también están muy interesadas por el diseño de un reloj y que a veces no le dan tanta importancia a lo que hay dentro de la caja, que prefieren tener un diseño diferente, bonito, elegante y esas cosas, y que no están tan obsesionados con qué calibre hay detrás. Pero sí, por ejemplo, nos dijo cuando hablábamos de los mercados, el mercado americano está mucho más interesado en los mecánicos y el Golfo Pérsico y Asia, en En cambio, los cuarzos. está más interesado por el diseño con los De calibres cuarzo. meca cuarzo. ¿Y algo Ujú. acerca del mercado español? ¿Comentó? Pues es que al final Europa Claro, muy poco, ¿no? es que vamos a desaparecer como mercado. Nada. A ver, evidentemente, ¿qué va a decir? Es medio español, está en Suiza y esas cosas, pues bueno, que al final todos los mercados son interesantes y que Europa es un mercado que demanda relojería, Sí. pero si os repasáis prácticamente, yo creo que todas las que hemos subido y las que iremos subiendo, cuando se lo preguntas a la gente, casi todas las marcas te dicen que Europa, que todo siempre suele ser Asia y Y Estados Estados Unidos, Unidos, ¿no? los principales mercados. Y Ujú. otra cosa más, que si quieres con esto cerramos, que a Eh, mí me llamó mucho la atención y acabo de ver si lo sí, encuentro, pero no lo he encontrado en la página web. El ajá, tema de Furlan Marry, el de Assembling Experience. Exactamente qué es, sí, porque lo he visto ahí en las preguntas, todavía no he visto la entrevista ujú, yo, lo veré ujú, junto a todo el mundo cuando se lance, pero ¿qué es esto? O sea, es ujú. decir, cuéntame un poco si quieres ahí en detalle por hoy. Bueno, pues puedes entrar en contacto con ellos, con Furlan Marry, a través de la página web, y entonces la experiencia es que vas allá a Ginebra y estás con un relojero y te enseña el calibre del reloj, te enseña el reloj, entonces tú puedes ayudarle a terminar, a hacerte el montaje de ciertas partes del reloj y que el reloj no sea una pieza única, evidentemente no va a ser una pieza única, pero sí que es un reloj en el que dices, bueno, pues mira, parte del ajuste final o de la finalización del calibre la he hecho yo. Bueno, Entonces, es una experiencia que además quieren empezar en todos aquellos sitios donde sea posible hacerla, implementarlo, implementarla. ¿no? Mira, es interesante. Ujú, Hablamos justo hace bastante cuando los relojes de Trump, que justo otra marca que vendía los mismos relojes te ofrecía eso y tenía una experiencia con Furlan Marry, salió ahí como de refilón.
Entonces, si la gente quiere saber un poco y quiere bichear, que se meta a buscarlo en alguno, porque ahora mismo no recuerdo en cuál es, que por ahí aparecerá. O sea que... A ver, yo creo que es una entrevista. Bueno, además, esta semana son los grandes premios de relojería de Ginebra. Y hay 2 relojes de que están ellos nominados dentro de los candidatos: el Perpetual Calendar Secular y el disco volante. Sí. ¿Tú apuestas por alguno de ellos? A mí el calendario perpetuo secular Sí. quizá pudiera ser, porque es eso, tienes detrás a Dominique Renault, a Julian Tixier, un calibre desarrollado por ellos, y también en la entrevista, aunque tampoco quiero chafar ahora del todo, nos habla un poco de qué pretenden hacer de cara a futuro, Jolín. complicaciones que van a presentar, con lo que pretende, lo que hemos dicho, tener unos precios ¿Qué? dentro de lo que cabe en el rango asequible. Entonces, pues yo creo que, a ver, es quizá de las marcas de reciente lanzamiento la más exitosa. Pues oye, yo ya te digo, tengo bastante ganas de ver la entrevista, así que nada, la gente cuanto que termine de ver la previa, que se meta ahí porque hay mucha información. Exactamente, porque es interesante y te permite, pues eso, quizá muchas veces hemos entrevistado a marcas ya muy establecidas y que tienen una historia, pero es que estos han nacido hace 3 años, sí, prácticamente. O sea... Aquí todos vamos a conocer la evolución de Furlan Marri a futuro. Sí, eso es lo interesante cuando comentabas de gente joven y tal que está comprándolos, por 2 cosas, porque tú ya has empezado una relación con la marca, empiezas a crecer, puedes ir creciendo junto con ella, puede ser muy interesante. La apuesta que han hecho... Y es una marca que puedes, o sea, siendo un coleccionista joven o amante de la relojería, empezar por sus relojes más sencillos que están en torno a los 700, 800 euros. Y luego ya... Ir evolucionando, que llegas ya a eso, a un calibre con calendario perpetuo secular por 12.000 euros más o menos, y lo que venga a futuro. Porque lo que pretenden es introducir nuevas complicaciones en sus relojes a precios asequibles. Pues oye, estaremos atentos a ver. Así que espero que os guste y que os interese la entrevista. Ponérnoslo en los comentarios, a ver qué os parece. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Alfonso. Nos vemos la siguiente semana en la previa de Indie Talks. Exactamente. Muy bien. Buena semana a todos. Buena semana.